¿cómo estamos con respecto a transmisión? Me haces la señal, por favor. Saludo con mucho gusto a la gente maravillosa que se está conectando con nosotros el día de hoy también en nuestra transmisión virtual a través de la página de Facebook. Es un gozo poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, saludarles y compartir con ustedes lo que hemos recibido de Dios. Reciban en este momento el aplauso de la gente que está aquí reunida en vivo en nuestra reunión presencial de este domingo, y expresarles que nos alegra mucho el poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. El día de hoy para nosotros es una reunión especial porque hoy participaremos de la mesa del Señor. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Así está escrito, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, por supuesto, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y luego regresa Pablo a explicarle a los corintios: así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese o hasta que Él venga. ¿Por qué hacemos esto? Saben que al comenzar a exponernos a las enseñanzas contenidas dentro del entendimiento del pacto que al presente gobierna la vida de los hijos de Dios, llegué a pensar en ya no hacer esto. Pero analizándolo y sobre todo percibiéndolo en mi espíritu con el trato de Dios en mi vida, llegué a la conclusión de que aunque no lo hagamos con tanta frecuencia, pero considero que es valioso e importante hacerlo. Y permítanme hacer una explicación y luego cerrar con una aplicación práctica. Lo primero que debemos entender todos los que hoy somos hijos de Dios, los que hoy estamos integrando la familia de Dios y la iglesia de Cristo, es que Dios, de manera soberana, porque Él así lo quiso, escogió tratar con la descendencia de un hombre llamado Abraham. A Abraham Dios le renovó el pacto que previamente había establecido con Adán y Eva en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios hizo una promesa, empeñó su palabra, y es de tal magnitud esa declaración que bien podría considerarse, escúchenme, la mamá de todas las promesas. Le podríamos llamar la promesa madre de todas las cosas que Dios ha prometido hacer con la humanidad. Porque en Génesis 3:15, Dios, hablando a Eva, a la mujer que había sido engañada por la serpiente y que había convencido a su marido de que probara el fruto que Dios había prohibido, cuando Dios está tratando con la mujer y en presencia de la misma serpiente, establece una promesa impresionante, diciéndole a la mujer y a la serpiente que pondría enemistad entre ellas y que esa enemistad trascendería a la descendencia de la mujer y a la descendencia de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, de tal manera, dijo el Señor, que la descendencia de la serpiente herirá el calcañar de la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la descendencia de la serpiente. Dando a entender con esto Dios desde tiempos inmemorables que Él tenía un plan, que aunque el hombre había desobedecido la instrucción que había recibido de no alimentarse del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal,
recientemente mencionado por Patricio en su exhortación para inspirarnos a participar en el dar. Ante esa circunstancia, Dios anunció que redimiría al hombre, que la descendencia, la semilla de la mujer tendría el poder para aplastar la cabeza de la descendencia de la serpiente. Así que esa antigua promesa Dios la empeñó. A esto se le ha dado a conocer como el pacto adámico. Ahí Dios estableció que trataría con la descendencia de la mujer y con la descendencia de la serpiente. Y vemos esas dos líneas de pensamiento en una línea continua en las Escrituras. Si alguna vez han leído el Salmo 1, notarán que se habla de dos tipos de personas ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, etcétera. Ahí se ve dos líneas siempre. Se ven dos hijos en la historia del trato de Dios con el pueblo de Israel. Se ve aún un trato especial con Esaú, un trato especial con Jacob. Se ven esas dos líneas siempre a través de toda la Escritura. Bueno, pues Dios escogió por su soberana voluntad tratar con Abraham, y a Abraham le renovó la promesa que Dios había hecho a Adán y a Eva de tratar con la humanidad y redimirla. Pero a Abraham Dios fue más amplio, diciéndole que no solamente cumpliría la promesa empeñada a Eva, sino que bendeciría la descendencia de Abraham, y que de su descendencia, o sea, de su simiente, de su semilla, vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero Abraham le amplió su promesa diciéndole que engrandecería el nombre de Abraham, que le produciría una familia, una descendencia innumerable, que les daría tierra y posesión, y que de su descendencia saldrían reyes. Entonces Dios desde entonces decidió tratar con lo que hoy en día ustedes y yo conocemos como la nación de Israel. El trato de Dios con ese pueblo es lo que ustedes y yo encontramos en el contenido de las Sagradas Escrituras y que hoy llamamos Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es precisamente el trato, la manera en la que Dios trata con ese pueblo que es la descendencia de Abraham. Lo que el pueblo, la descendencia de Abraham o el pueblo de Israel experimentó cuando aceptó vivir en pacto con Dios, es un ejemplo para nosotros los que hoy en día nos identificamos como integrantes de la familia de Dios y que ahora formamos parte de la iglesia de Cristo. Pues aunque nuestra comunión con Dios está fundamentada en un pacto nuevo, no vamos a entender de manera cabal el nuevo pacto si no logramos entender cómo Dios trató con la nación judía en lo que llamamos el antiguo pacto. Y Dios lo que hace es mostrarnos por medio del Antiguo Testamento cómo Él trató con aquella nación y cómo es que llegamos a los días en los que actualmente Dios trata con nosotros como iglesia. Podemos aprender mucho del carácter de Dios y de lo que Él espera de la gente que decide vivir en comunión con Él cuando leemos y estudiamos acerca del Antiguo Testamento o de la manera en la que Dios se relacionó con aquella nación. Pablo, en sus escritos, cuando escribe a la iglesia de Corinto, que es lo que estamos utilizando hoy como fundamento para lo que vamos a hacer, de una manera muy clara en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dos ocasiones, en el verso 6 y en el verso 11, Pablo nos comunica una idea importante a nosotros los creyentes, en la que nos informa que todo lo que sucedió en el trato de Dios con la nación judía tiene un propósito que atañe a nosotros. ¿Me acompañan a leerlo? Creo que lo tenemos en pantalla. Primera de Corintios 10:6. Así escribió el apóstol: mas estas cosas sucedieron
como ejemplos ¿para quién? O sea, lo que sucedió en el trato de Dios con la nación judía, todo lo que vivieron ellos, Pablo dice que todo eso se escribió, está preservado, está resguardado por Dios como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y más cosas que se mencionan ahí. Pero noten por favor, lo importante de capturar esto es que lo que Dios trató con el pueblo judío es un ejemplo para nosotros. Y luego en el verso 11 repite el concepto, pero ahora todavía lo hace más claro para nosotros, diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? Y lo dice de una manera clara y directa: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, no se trata de decir yo soy un creyente en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y me olvido de todo lo demás. No. Hay que aprender cómo Dios trató con la nación judía, porque ahí hay claves de lo que Dios espera que nosotros hagamos y claves del carácter de Él para que lo entendamos y lo conozcamos de una mejor manera. Así que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, familia de Dios, son ejemplos para nosotros. Se escribieron y bendito sea Dios, se han preservado a través del tiempo para amonestarnos a nosotros. Y amonestar es un término de animar, de empujar, de impulsar, de que nosotros aprendamos de cómo lo que experimentó el pueblo judío, la descendencia de Abraham, lo que experimentó en su trato con Dios, a fin de que nosotros de eso aprendamos, tomemos consejo, ¿sí? A fin de que sepamos cómo es Dios, cómo se relaciona Dios con el ser humano y cuál deba ser la manera de vivir nuestra si en verdad queremos agradarle a Él. Por eso es el valor que tiene no sustraernos de lo que ya hemos aprendido, sino lo que Dios ha aportado para nosotros en este tiempo toma peso y valor cuando entendemos las cosas del pasado. Y menciono esto porque hay dos eventos registrados en el Antiguo Testamento que tienen una repercusión importante para quienes hoy integramos la Iglesia de Cristo. Todo lo que se escribió es un ejemplo para nosotros, está para amonestarnos a nosotros, pero de todo lo que sucedió, hay dos eventos que sucedieron en la historia del trato de Dios con la nación israelita que podría decirse trascienden al tiempo y que hoy en día tienen una aplicación con la iglesia. El primer evento es la Pascua. La Pascua, una festividad judía 100%, que Dios estableció con el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, con el fin de ayudarlos a que no se olvidaran de un evento singular que pasó en la vida de ellos. Ese evento es el que antecedió a la salida del pueblo judío de la esclavitud de la que fue objeto, los años que vivió en tierra de Egipto y que incluso llegaron a tomarlos prácticamente como esclavos. Y ese evento, esa ceremonia sencilla, pero que fue previa a la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, llegó a establecerse como una ceremonia de recordatorio de tal evento. Es decir, la Pascua, bien entendida, no la Pascua católico-romana, sino la Pascua judía, es una ceremonia sencilla, familiar, en la que el pueblo judío recuerda, cada vez que participa de la Pascua, recuerda que fueron esclavos en Egipto, pero que Dios los liberó con mano fuerte y brazo extendido y les dio libertad para traerlos a una tierra donde los hizo dueños. Ese es el peso que tiene ese evento. Y el segundo sucedió inmediatamente después, pues una vez que los judíos se vieron liberados del dominio egipcio y cuando van escapando para establecerse en la tierra a la que Dios le había prometido a Abraham que le daría a su descendencia, mientras van allá, como que el pueblo egipcio reaccionó y dijo: ¿cómo que los dejamos ir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué locura es esta? Y los persiguieron para tratar de regresarlos nuevamente y esclavizarlos. Pero en ese momento Dios hizo un portento, una maravilla escandalosa,
que en las Escrituras se considera uno de los eventos más sobresalientes del poder de Dios manifestado en esta tierra. Me refiero a cuando Dios partió el mar para que el pueblo de Israel pasara literalmente en medio del mar, pisando tierra seca, teniendo agua al lado derecho y al lado izquierdo de ellos. Un evento impresionante, sobrenatural, que celebra la salida o literalmente la manifestación del poder de Dios en esta tierra, que nunca nadie ha podido imitar. Bueno, esos dos eventos, la Pascua y el cruce de la nación por en medio del mar para ser librados de la esclavitud, estos dos eventos trascienden a los escritos del Nuevo Testamento y tienen su equivalente. Cuando pensamos en estos dos eventos, hay equivalentes en los escritos del Nuevo Testamento. Este último, el mar partido en dos, tiene una similitud con el bautismo en agua, porque es el recordatorio de que Dios puede partir el mar para librar de la muerte y del pecado a su pueblo, para darnos una oportunidad de una nueva vida en Cristo. Y la mesa del Señor, el equivalente a la Pascua, porque es el recordatorio de que así como Él libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto, aleluya, nosotros hemos sido librados de la esclavitud que el pecado ejerció en cada uno de nosotros antes de que convirtiéramos nuestro corazón al Señor. Gracias a Dios, nuestro corazón se ha convertido a Cristo. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Aquel que tiene su corazón convertido al Señor, levante por favor su mano derecha conmigo y diga: gracias Dios por librarme de esa esclavitud. Bueno, así como el pueblo judío, cada vez que participa de la Pascua, está recordando que una vez fue esclavo y ahora es libre. Nosotros, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, recordamos que fuimos esclavos del pecado, pero que, aleluya, hoy somos libres por el poder del Señor. Y decimos junto con el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, hemos nacido de nuevo. Dale ese aplauso al Señor. Y hoy nosotros participaremos de una sencilla ceremonia en la que expresamos nuestra gratitud a Dios por lo que ha hecho en nosotros, y a la vez nos sirve para renovar y refrendar. Diga conmigo: renovar. Diga: refrendar. Renovar y refrendar nuestra determinación a seguir viviendo como Dios desea que vivamos. Esta ceremonia que hoy vamos a participar es conocida tradicionalmente como la Santa Cena, o como desde hace algunos años a mí se me ocurrió comenzar a llamarla la Mesa del Señor. ¿Por qué le cambié el nombre? Porque en mi experiencia personal como pastor me parece que es la mejor manera de identificar lo que vamos a hacer. Uno, porque no es horario de cena. Si yo les dijera: vamos a participar de la cena, pues tendríamos que esperar un rato, ¿verdad?, a que fuera horario de cena. No es la cena. Pero esto se menciona así, les explico, debido a que la última vez que el Señor Jesucristo participó de la Pascua con sus discípulos, todos ellos judíos, fue una noche. Y siendo una noche, pues fue la última cena. Y cuando el Vaticano, cuando el Papa pidió a Miguel Ángel que plasmara un cuadro hermoso ahí en un templo, pues él le llamó a ese cuadro la última cena. Y desde entonces se conoce como la cena, o la Santa Cena, o la Cena del Señor, etcétera. Pero a mí me gusta llamarlo la Mesa del Señor, porque creo que más que una cena es un recordatorio de la obra que Dios realiza en la vida de un creyente, y es la oportunidad para que los creyentes, insisto, renovemos, refrendemos nuestro compromiso con el Señor de vivir de acuerdo a su voluntad. Y por eso me gusta llamar a esta ceremonia la Mesa del Señor. Diga conmigo: la Mesa del Señor. Hace algunos años, Martita Carrizales, que está aquí frente a mí,
me platicó algo que me llamó mucho la atención y me marcó. Ella me decía que en su experiencia como psicóloga comenzó a darse cuenta de un detalle muy interesante. Ella descubrió, ella concluyó, y así me lo compartió, que una característica que tienen los esposos infieles es que cuando comienzan a practicar infidelidad tienen una característica en común: ya no les gusta probar la comida que la esposa les prepara. Eso no quiere decir que si eso pasó desde el principio, pues eres mala cocinera, ¿verdad? O sea, eres mala cocinera y dices, ven, me está haciendo infiel. No. Si eres mala cocinera, eso pasó desde el principio, ¿verdad? Pero si tu esposo celebra tus comidas que le preparas y las come rico y de pronto te dice, ¿por qué no me preparas tal cosa? Es un buen síntoma. Y es un síntoma no inequívoco, pero muy característico. Los hombres que comienzan a ser infieles, por alguna extraña razón, ya no quieren comer la comida que les prepara su esposa. Y otra característica es que se rehúsan a sentarse a la mesa a comer con ellas. Hay algo en el probar alimentos que nos une. Y cuando hay una reprobación interna, que algo no está funcionando bien, es característico que comenzamos a rechazar la comida que prepara nuestra propia esposa. Hay algo en sentarse a la mesa y en comer lo que la esposa prepara que une al matrimonio y a la familia. Estoy diciendo esto porque una de las razones por las que a mí me gusta llamar a esta sencilla ceremonia la mesa del Señor es porque es un mal síntoma cuando participamos de la mesa del Señor que alguien no se quiera acercar a la mesa o que alguien no quiera comer los elementos que compartimos en la mesa del Señor. Hablaría de que algo no está caminando bien. Algo no está, tal vez ya empezó a haber infidelidad espiritual. Espero hacerme entender. Acercarnos a la mesa del Señor, comer de lo que Él por medio de esta sencilla ceremonia nos ofrece, es expresar nuestro deseo de vivir en comunión con Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Así que quiero compartir brevemente con ustedes 3 aspectos que revela acercarnos a la mesa del Señor. Número 1, la mesa del Señor es un lugar de comunión. Diga conmigo, un lugar de comunión. ¿Por qué? Porque al hacer la invitación que hacemos el día de hoy a participar de esta ceremonia, nosotros decimos, sí, Señor, quiero ser parte de la familia tuya en esta tierra. Porque disfrutamos ser uno con Cristo. Porque consideramos internamente y con toda convicción un privilegio vivir con Él y vivir a su manera. Voy a usar esta expresión con la ilustración previamente comentada. Disfrutamos nuestro matrimonio con el Señor y disfrutamos sentarnos a la mesa con el Señor porque es un lugar de comunión. Segundo, es un lugar de compromiso, porque al acercarnos, al participar, manifestamos nuestra disposición y nuestra determinación a identificarnos como parte de la familia. Atención, y también aceptamos la responsabilidad de defender a la familia contra aquello que la quiera dañar. Es conocida la anécdota de aquel chiquillo que va cargando a otro, lo lleva sobre la espalda y va todo agachado, jorobado a causa del peso que lleva, y alguien lo detiene y le dice: mijo, ¿por qué estás haciendo eso?
no te cansas con el peso, no pesa mucho, y el niño responde debajo del otro cuerpo que lleva cargando: no, él no pesa, es mi hermanito. Eso es cuando somos familia. Cuando somos familia, no toleramos que alguien hable mal del primo que me cae gordo. Digo, porque a mí me puede caer gordo, pero no acepto que alguien hable mal del primo que me cae gordo. Mi hermana, mi hermano y yo nos peleamos miles de veces, pero que nadie vaya a hablar mal delante de mí de mi hermana, porque voy a defender a la familia. Porque ahí es como que empieza a sentirse un hervor en la sangre que dices: ¡epa! De mi primo no hablas, de mi hermana no hablas. Y me perdonan, espero que no suene grosero y que no se relaje la situación y no se diga si alguien habla de mi mamá. En nuestra cultura como mexicanos nos ofendemos mucho usando a la mamá de la otra persona, ¿verdad? Vamos, dejen esos pensamientos, no los alimenten. ¿Por qué tenemos esas reacciones? Porque somos familia, y porque cuando somos familia defendemos a la familia. Por favor, entiende que al acercarnos hoy a la mesa del Señor, no solamente nos estamos acercando a un lugar de comunión, también nos acercamos a un lugar de compromiso. Señor, es un privilegio formar parte de tu familia y voy a defender a tu familia. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que aquí puede haber problemas y a lo mejor no nos llevamos bien ustedes y yo, pero no voy a tolerar que nadie hable mal de Trasciende, porque esta es la casa donde nosotros formamos parte de la familia de Dios. Es un lugar de compromiso. Y en tercer lugar, es un lugar de autoridad. Atención. ¿Por qué digo que es un lugar de autoridad? Porque en el contexto de lo que hemos leído como fundamento para participar de esta ceremonia, me refiero a 1 Corintios 11, 23 al 26, que lo leímos juntos, hay una serie de advertencias interesantes que el apóstol Pablo hace para evitar que nosotros nos equivoquemos y cometamos errores cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Si me acompañan en el verso 27, 1 Corintios 11, 27, miren las advertencias que Pablo hace. Pero por favor, no se me desanimen conforme las vamos leyendo, sino esperen a la explicación. Porque algunos dirán: no, pues entonces mejor no me acerco. Pero escuchen la explicación. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Atención con el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Y la palabra dormir ahí no se refiere al sueño que ha vencido a alguien de los que están aquí sentados, sino se refiere a la muerte misma. Es un lugar de autoridad, familia de Dios, porque acercarnos a la mesa del Señor, cuando lo hacemos con transparencia, con nuestro corazón agradecido, trae resultados positivos. Pero cuando lo hacemos con un corazón incorrecto, con una actitud que no es sana, entonces podríamos estar incurriendo en algo malo. Es un lugar de autoridad porque hay resultados tanto negativos como positivos. Negativos, cuando incumplimos nuestra responsabilidad como integrantes de la familia, cuando no discernimos lo que estamos haciendo. Pero positivos, porque atención, si Pablo dice, voy a regresar al versículo donde se menciona los resultados, el verso 30, dice: por lo cual hay muchos enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si estos son los resultados negativos de una mala actitud al acercarnos a la mesa del Señor, entonces lo opuesto también debe ser cierto. Si participamos entendidos de lo que estamos haciendo, entonces hay sanidad, entonces hay fortaleza
y entonces hay vida. Estas advertencias Pablo no las hace con la intención de desanimar a la gente para que no se acerque, sino lo hace, es como si mamá dijera: no les voy a dar de comer si no se lavan las manos. Pues no me las lavo, mejor no me acerco. ¿Sería la actitud correcta? Si mamá dice: solo si se lavan las manos pueden comer lo que he preparado, ¿qué crees que conviene hacer? Salir corriendo a lavarse las manos, ¿verdad? Entonces Pablo no está diciendo esto para desanimarnos. Pablo está diciendo esto para concientizarnos de que acercarnos a la mesa del Señor tiene peso. ¿Sí? Tiene peso, porque por lo menos es un lugar de comunión, por lo menos es un lugar de compromiso y por lo menos es un lugar de autoridad. Y sobre todo, familia, al acercarnos a la mesa del Señor, lo dijo el mismo Señor Jesucristo y lo reiteró el apóstol Pablo: anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Si es que todavía tenemos conciencia de que regresará, necesitamos seguir anunciando su muerte con nuestra vida redimida. Entonces hoy participamos de esta ceremonia sencilla, pero que tiene como fin expresarle al Señor que queremos un año más seguir acercándonos a Él y que Él siga haciendo su obra en nuestra vida, que Él siga trabajando, que Él siga operando, que por medio de su Espíritu nos ayude a corregir las cosas que en nuestra carne todavía no están del todo tratadas, para que así podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que hoy la invitación es a acercarnos a la mesa del Señor. Permítanme acomodarme, permítanme peinarme bien. Hoy tengo el honor de invitarles a acercarse a la mesa del Señor. ¿Quiere alguien acercarse? Bien, entonces lo haremos con dignidad, lo haremos como debe ser, lo haremos con el respeto que esto merece y con el entendimiento de que nos acercamos a un lugar de comunión, nos acercamos a un lugar de compromiso y nos acercamos a un lugar de poder. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde se encuentran. Y familia, a quienes hoy nos han acompañado en la transmisión, les agradezco enormemente la gentileza de su atención. Y hoy nosotros vamos a terminar la transmisión para continuar con esta ceremonia, bendiciéndoles a ustedes y deseando que esta palabra les inspire y les ayude a acercarse a la mesa del Señor. Son bendecidas y bendecidos.